Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Amigos de Educación y Sociedad del Deber, gracias por estar con nosotros. Hoy en este set hemos invitado a Víctor Orellana. Él es secretario de Educación Superior de la República de Chile, subsecretario. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el marco del Foro de Innovación en Educación para hablar justamente de la importancia de la educación. Comencemos hablando para el Estado, ¿qué importancia tienen las universidades? ¿Qué importancia tiene la educación superior? Don Víctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, una importancia central. Nuestro presidente Gabriel Boric suele decir que para nosotros, siendo un país minero y siendo nuestra principal riqueza el cobre, el conocimiento es el cobre del siglo XXI. Por lo tanto, las ideas, el conocimiento especializado, y no solo como ideas abstractas o publicaciones científicas o investigaciones, sino como capacidad de crear conocimiento científico y técnico de nuestra población, se torna la riqueza fundamental del futuro. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran esperanza en que la educación superior que hemos podido construir, con sus dificultades y sus potencialidades, pueda orientarse a este gran desafío que tenemos los pueblos latinoamericanos, que es alcanzar el desarrollo y por lo tanto satisfacer las necesidades básicas de nuestra población con justicia social, con equidad, con igualdad, un punto en que todavía, a pesar de nuestro avance, no lo logramos de manera total. Cuando ustedes planifican desde el Estado el tema de la inversión en el tema de la educación, ¿qué esperan de retorno? ¿Hay un retorno específico que esperan? Bueno, Chile durante mucho tiempo tomó una opción por considerar a la educación superior un bien fundamentalmente de mercado y para ello invirtió grandes cantidades de recursos con la esperanza de que fueran precisamente la competencia entre las instituciones y el acomodo que debiese surgir de manera espontánea entre estructura ocupacional y educación superior, aquello que garantizara que este retorno prometido de mayor desarrollo se cumpliera. Existieron algunas políticas de regulación que efectivamente nosotros tenemos una acreditación de calidad, un aseguramiento de la calidad bastante exigente. Exigimos bastante a las instituciones y bastante a los programas. No obstante, nuestra política de aseguramiento de la calidad, que me parece, digamos, de gran nivel, conversa y se dirige a instituciones y programas específicos, pero no teníamos y no tenemos una herramienta de articulación a nivel del sistema. ¿Qué significa eso? Que todos estos recursos públicos que hemos invertido como país carecemos de una institucionalidad que nos permita organizarlo o al menos dar algunas señales de ver en qué sectores queremos que haya mayor desarrollo, cuáles son las áreas potenciadas, por ejemplo, en el futuro, cuáles van a ser los grandes desafíos de la estructura ocupacional del mañana. Por ende, nosotros sentimos que a pesar del enorme esfuerzo que hemos hecho en las últimas décadas, gastamos el 1.2 de nuestro Producto Interno Bruto en educación superior, sumado al gasto privado, eso da un total de 2.4 puntos de nuestro Producto Interno Bruto, lo que son bastantes recursos. Sentimos que todos esos recursos no han tenido el impacto del resultado que la sociedad esperaba. Fíjate que no lo dice solo nuestro gobierno, es una discusión que empieza a ser transversal, tanto en las fuerzas que hoy día están en nuestro gobierno como en aquellas que están en la oposición, es decir, de la necesidad de encarar un tema que hasta el día de hoy no hemos podido resolver, que es de la productividad de nuestro trabajo. O sea, la educación superior no ha tenido todo el impacto esperado en la productividad laboral, en la productividad total de factores, y eso es algo que nos preocupa. ¿Cuál o dónde estaría el punto para cambiar esta realidad que es muy dolorosa para quienes manejamos educación? Mire, primero decir que las políticas en educación superior no son todopoderosas. No puede la educación superior alterar por sí misma una matriz productiva. Por ende, un primer aprendizaje es que las políticas para la educación superior tienen que ir acompañadas de políticas para la matriz productiva y acompañarse mutuamente. Señalar esto no es, parece ser obvio, pero no lo es. Primero, porque hay que reconocer inmediatamente que uno dice esto, que en la educación superior y las universidades en especial
no tiene solo una misión de apoyar el desarrollo productivo, tiene una misión de apoyar el desarrollo en un sentido integral. Esto implica arte, esto implica investigación básica, esto implica filosofía, esto implica conciencia, lo que en algún rato se llamó la conciencia crítica de la nación. Nosotros estamos muy agradecidos, por ejemplo, de las universidades, no solo porque publican investigaciones, sino porque en sus aulas, en sus patios, se generó un movimiento social como el feminismo, que por supuesto es anterior, pero que tuvo un desarrollo importante en las universidades y en la educación superior, que permitió que nuestro país, por ejemplo, se democratizara mucho más, desde las relaciones más íntimas hasta las instituciones. Por ende, el aporte de la educación superior trasciende el elemento productivo, no obstante tiene que estar esta ligación. Hoy día nuestro gobierno está impulsando una política llamada de desarrollo productivo sostenible, que es el impulso del mejoramiento de nuestra estructura productiva, priorizando algunos sectores, como por ejemplo lo hace la política de Estado en hidrógeno verde, lo hace nuestra política nacional del litio y otras iniciativas que van, digamos, intentando crear las condiciones para que se desarrollen nuevas industrias. Tenemos un proceso de descentralización efectiva que a cada una de nuestras regiones la mandatamos a hacer una estrategia regional de desarrollo y vamos suministrando cada vez más los recursos necesarios para el cumplimiento de esas estrategias regionales de desarrollo. Extraemos la renta, nuestros recursos naturales, tenemos un royalty, por ejemplo, a nuestra minería, y ese royalty no se va en gasto corriente, no se va en gasto de corto alcance, se destina al desarrollo, aunque sea tentador a veces destinarlo en logros, digamos, de más espectaculares, digamos, de corto alcance, lo destinamos al desarrollo. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que la educación superior acompañe la política del litio, la política del hidrógeno verde, las estrategias regionales de desarrollo, la descentralización efectiva, y pueda crear conocimientos en relación con esta política productiva. Si la educación superior fuera sola, no podría mejorar un poco la situación, pero no podría mejorarla completamente, al mismo tiempo que una estrategia y una política de desarrollo productivo sostenible sin conocimiento aplicado, sin las capacidades humanas para llevarla adelante, sería también imposible. En este marco, ¿cuán importante es sentarnos para planificar? Un poco haciendo referencia al evento que lo congrega, el tema de planificar desde el Estado, desde las universidades públicas y privadas y desde la sociedad civil, el futuro de la educación. Bueno, nosotros pensamos que el reverso de confiar en la espontaneidad, de que las cosas iban a ocurrir por sí solas, no es que hoy día el Estado va a hacer todo y lo va a pensar todo. Más bien creemos en un proceso de diálogo, y de ese proceso de diálogo tripartito, es decir, con las y los trabajadores, con el sector productivo y con las instituciones estatales, trazarnos algunas metas y políticas de Estado con gobernanza participativa que nos permitan llevar adelante metas país que trasciendan a los gobiernos. Voy a poner un ejemplo. Estuvimos ayer en el Consejo Asesor para la Estrategia Nacional de Educación Técnico Profesional y estaban sentados en esa mesa ministros de Estado, subsecretarios, dirigentes sindicales y dirigentes empresariales. Y todos coincidíamos en la necesidad de tener una estrategia nacional de educación técnico-profesional, precisamente con foco en ese momento en el hidrógeno verde y en otras desarrollos industriales que estamos impulsando. Y cuando hablan los trabajadores, cuando hablan los dirigentes sindicales en esas mesas, colocan temas que son claves para ellos. Luego hablan los empresarios, que también colocan temas que son relevantes, y se va produciendo un diálogo. Esta es la manera que nuestro gobierno ha tratado de encarar estos desafíos. Entonces, lo que creemos supera esta confianza que hubo en algún momento en la espontaneidad de los mercados, es el diálogo. El diálogo, colocarnos metas país y colocarnos también instrumentos que nos permitan medir nuestro avance. Se me acabó el tiempo, pero tengo una última preguntita que está referida al tema de la inteligencia artificial y la tecnología. ¿Cuánto ha penetrado en el tema de educación? ¿Cómo está Latinoamérica, particularmente Chile, con esta temática? Bueno, según los indicadores, Chile a nivel regional tiene una posición de liderazgo en materia de inteligencia artificial, tanto en uso de instrumentos como en normativa, pero yo diría que es demasiado pronto para hablar seriamente del impacto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa es sin duda una de las transformaciones más importantes que vamos a tener a nivel de especie humana, digamos, y eso va a alterar
todos los procesos sociales, desde el consumo, incluso las relaciones familiares. Los algoritmos de alguna manera ya alteran las relaciones sociales. Es muy pronto. Lo que yo quisiera decir al respecto es que no cometamos el error con esta tecnología de lo que ha ocurrido con otras, que a veces tenemos una lectura fetichista de la tecnología. La inteligencia artificial tenemos que saber aplicarla, desarrollarla para nuestros dilemas como pueblos latinoamericanos y en base a nuestra historia, con nuestras, por ejemplo, con nuestras bases de datos. Al final del día la inteligencia artificial lo que hace es manejar grandes cantidades de datos, hacerlo en virtud de nuestras necesidades, a nuestra manera, con nuestra especificidad, y en eso creo que podemos avanzar. Nuestro país tiene una política de inteligencia artificial para destinarla a aquellas áreas que son prioritarias. Yo mismo acá en la conferencia ilustré algunas de las cuales queremos aplicarla en nuestro país, y es muy importante que entendamos también que América Latina tiene que estar presente cuando el mundo discuta sobre la regulación de la inteligencia artificial, por ejemplo, cuidando sus sesgos para no caer en temas que contrarían la ética, y también es muy, muy importante la fisonomía de cuáles son los poderes globales que hoy día tienen la capacidad para hacer inteligencia artificial. América Latina tiene que estar presente y eso no lo puede lograr ningún país por sí solo, sino que tenemos que estar unidos en esa discusión. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Víctor Orellana. Él es subsecretario de Educación Superior de la República de Chile. Es importante sentarse, es importante dialogar para buscar el efecto positivo que espera el Estado de la inversión que hace en educación superior. Podemos concluir de esta manera esta entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Educación y Sociedad vuelve la próxima.